Pasado un cadáver, una amenaza diciendo, si gana Milei, va a haber más muertes. Atención con esto, con esta noticia de último momento, sobre la que vamos a dar más detalles. ¿Por qué? Porque la preferencia de los chorros no estaba precisamente por Milei, ni por la posibilidad de que Patricia Bullrich pueda el día de mañana ser ministra de Defensa o estar relacionada con la seguridad. Sí, un hecho extraño, además. Un hombre que fue identificado como, en este caso, por parte de la policía, como Héctor Miguel Gaitán, de 34 años, que su cuerpo fue arrojado desde un vehículo en un barrio justamente allí, en esa zona, con un papel en un bolsillo que decía, si gana Milei, va a haber más muerte. A buen entendedor, pocas palabras. Mafia total. Sí. Mafia total. Sí. Bueno, esto ocurrió el domingo. Sí, el cadáver lo tiraron del auto con 2 tiros en la cabeza el domingo. Por supuesto hay una investigación. ¿Recuerdan ustedes que nosotros hace ya un par de meses pusimos un audio de la cárcel en donde un preso lo que decía es no hay que votarlo a Milei porque Milei va a traer ni a Bullrich porque vamos a tener problemas nosotros, decía. Nos vimos Nemo, decía, ¿te acordás? ¿Cómo? Nos vimos Nemo, decía ese audio, que tiene que ver con nos vemos en Disney, porque Nemo es un personaje de Disney. Nos vimos Nemo. Por eso, a ver, muchas veces los narcos, los delincuentes y demás, más allá que tengan sus preferencias, porque esto no es cuestión de candidatos, esto es cuestión de delito, porque con todos los candidatos, los narcos son narcos, y los delincuentes, por supuesto, hacen de la suya. No es que tengan con unos más y con unos menos. Es una cuestión de seguridad y nada más. Pero esto es un hecho importante. A propósito de esto, preocupante también porque se tomaron, reitero, el trabajo de dejar una carta o un papel escrito con este mensaje en el bolsillo de la víctima. A ver, vamos a hablar con Johanna Don porque esto es realmente preocupante. ¿Cómo te va, Johanna? Buen día. Guillermo, equipo, buena mañana para todos. Así es, esto pasó tan solo 20 minutos después de que Sergio Massa saliera a reconocer la derrota y el triunfo, por supuesto, de Javier Milei. Estamos hablando de Liniers al 2200, cerca o en la zona oeste, cerca de Parque Oeste. Para poner en contexto, Guille, en los últimos 3 meses hubo 5 asesinatos en la zona. 5 asesinatos por una disputa territorial narco que se está dando, algo que solemos lamentablemente contar a diario que sucede en la ciudad de Rosario. En los últimos 3 meses, el primer asesinato, personas que estaban en la vereda tomando algo, pasan en una moto, ejecutan a un joven de 24 años y a las semanas posteriores muere uno de 34. La tercera víctima, estamos hablando de una mujer que iba arriba de un auto, también pasan y le efectúan distintos disparos, es una joven de 17 años que también pierde la vida. El cuarto de ellos es un kiosquero que estaba trabajando y la verdad que resuena un poco crónico lo que voy contando, pero sinceramente fueron muertes que se fueron dando en los últimos 3 meses. Pero perdón, y es importante poner el contexto de lo que pasó Johanna, este domingo. Vos me decís que van eligiendo a gente que no está relacionada ni que es un ajuste de cuentas, sino a quien eligen, matan, le pegan un tiro, sea un kiosquero, un adolescente que sale del colegio, ¿no? Es que, Guille, perdón, en este caso me parece que podía ser que tuviera una implicancia de rivalidad con esta gente. Estamos hablando de Gaitán, de 34 años, que parece que tenía denuncias por robo, por violencia de género y por portación de armas. Claro, pero lo fácil, Johanna, y vuelvo con que se concreta un asesinato. Totalmente, Guille. Lamentablemente estamos hablando del asesinato 232 aquí en Rosario, homicidios dolosos, pero sabemos que este ajuste de cuentas se suele dar a diario. Por eso es lo que está, de alguna manera, investigando el Ministerio Público de la Acusación si se trata de un mensaje realmente dirigido por las elecciones. Recordemos que en el cuerpo de este hombre de 34 años, que fue identificado realmente ayer porque el domingo no se sabía de quién se trataba, Mauro Gaitán, como bien dicen, tiene antecedentes de robo, portación de arma y también violencia de género. Lo mataron arriba del auto y directamente lo descartaron en la intersección de las calles. Hay gente que vio el hecho, pero no se encontraron vainas servidas, por eso se estipula que lo mataron adentro del auto. Y lo que dicen los vecinos y la información que recopiló el fiscal es que habrían ido al menos 2 personas adentro del auto y acompañadas por alguien en bicicleta y alguien en moto. Lo descartaron y directamente se fueron. Sí, atención porque hay un dato político que está dando vueltas que tiene que ver con interior, con seguridad, de que pueden llegar a emplazarse en Santa Fe, en Rosario, para desde allí, para dar presencia política y arrancar la lucha desde allí. Digo, esto va a generar un repliegue del narco,
puede generar más enfrentamientos. Me parece que empieza una política de Estado mucho más rigurosa, en donde hay gente inocente que va a estar en peligro. No es que uno quiera meter miedo, sino que estamos dando con objetividad información. Bueno, los equipos de Patricia Bullrich, o el equipo que encabezaba Patricia Bullrich, conocen bien el paño respecto de esta situación. Claro. Y Puyaro, que es el gobernador electo, también lo conoce. Y han trabajado juntos, así que todo el know-how ya lo tienen. Falta solamente instrumentarlo e implementarlo. ¿No? ¿No, Joana? Sí, totalmente, totalmente. A ver, Guille, hay que tener en cuenta que muchos de los casos que trascienden es gente inocente, pero la mayoría de ellos es gente que está involucrada. Por eso estamos hablando de un trasfondo, de una disputa territorial narco y de ajustes de cuentas. No para minimizar, por supuesto, lo sucedido, pero sabemos que es una persona que tiene antecedentes y que puede, por lo menos lo que está investigando el Ministerio Público de la Acusación, porque llama mucho el mensaje. Es como que iba a pasar de alguna manera y aprovecharon y dejaron un doble mensaje porque era un papel que tenía escrito de un lado, si gana Milei va a haber más muertes, y del otro lado lo dabas vuelta y decía a buen entendedor, Joana, pocas palabras. De alguna manera llama la atención porque también sabemos que se han utilizado asesinatos. Estamos hablando del caso de Jimmy Altamirano, lo podemos vincular con lo que sucedió enfrente de la cancha de Newell's, donde era un músico callejero totalmente inocente y que perdió la vida solamente para dar un mensaje. Quiero sumar a alguien que seguramente conoces de último momento, por favor. A Ariel Larroude, que es abogado, director del Observatorio de Política Criminal, autor del libro Rosario, un sueño de paz, que es muy recomendable. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Buen día, ahí te vemos. ¿Qué tal, Guillermo, equipo? Buenos días para todos y todas. Bueno, a ver, no te voy a decir sorprendidos por lo que ocurre en Rosario a partir de que que ya ganó Milei, esto se puede acrecentar y acelerar. El tema es armar una política para poder combatirlo, porque lo que vemos es que son difíciles de replegarse estos criminales. Sí, yo creo que esto que ha sucedido en estas últimas horas no escapa a la realidad que está viviendo la ciudad desde hace 10 años aproximadamente. Recordemos que la última tasa de homicidios dolosos de Rosario dio 24 muertes cada 100.000 habitantes, cuando en la Argentina, en toda su extensión, durante ese mismo año fue de 4 muertes cada 100.000 habitantes. Y hoy Rosario está sextuplicando la media nacional. Y lamentablemente, si hoy uno se pone a leer y a analizar las distintas informaciones que hay respecto de esta conflictividad, se da cuenta que estamos ya casi llegando a la misma cifra de muertes del año pasado, que es 237. Ahora, Ariel, como estudioso del tema, habiendo escrito libros, ¿cuáles son los 3 o 4 puntos más importantes, si nos puede hacer una apreciación global, de qué es lo que habría que hacer, de las medidas que habría que tomarse para ir desacelerando tanto asesinato narco allí? Bueno, Rosario tiene una situación que no escapa también a la lógica que tiene la Argentina, es que hoy por hoy hay una alta tasa de consumo de drogas en el país. Yo creo que esto hay que tratar de sincerarse, creo que hay que tratar de poner las barbas en remojo y tratar de adueñarse de este problema. Recordemos el último dato estadístico de la Cedronar. De la población económicamente activa, es decir, de personas entre 16 y 65 años, el 5% consume o consumió marihuana durante el año pasado, el 15%, cocaína el año pasado y el 15% marihuana, cuando en el 2017 era justamente la mitad. Estos son los datos registrados, es decir, estamos viendo una expansión justamente de ese consumo, que es un negocio y que hoy le está dejando a estas bandas criminales un negocio de aproximadamente entre 700 y 1.000 millones de dólares al año. Entonces, a eso le sumamos que la Argentina es un mercado en expansión de consumo, y además también le sumamos que en Rosario nos encontramos frente a una policía que está fragmentada, atomizada, que no ha podido dar respuesta justamente a esta criminalidad, donde los buenos policías no tienen capacidad para corroer justamente el crimen, y los malos policías que conviven justamente con esta delincuencia, lejos de morigerarla para que se mantenga dentro de niveles tolerables de violencia, la acrecentan porque disputan justamente con las mismas bandas. El escenario es totalmente desfavorable. Y si a eso le sumamos, cierro con esto, disculpen, si a eso le sumamos la gran cantidad de armamento y de municiones que dan vueltas por la ciudad, recordando que, según el Ministerio Público de la Acusación, el 95% de los homicidios dolosos se cometen con armas de fuego, estamos ante un panorama totalmente desolador para la ciudad. Además te digo algo, Ariel, Javier te saluda. A ver, y voy para otro lado también, sumando a esto que dice Ariel, que él escribió un libro muy bueno también.
En las cárceles, en buena parte del mundo, contra las mafias, contra los narcos, toman medidas de seguridad. Si acá nosotros, a los narcos que siguen comandando desde las cárceles, en Santa Fe, hablemos de Santa Fe, ni hablemos del resto que pasa lo mismo, siguen comandando con teléfonos celulares, varios, no uno, varios, a las bandas que tienen afuera, no hay manera de contrarrestarlo. En otras partes del mundo, ¿saben cómo hacen? En las cárceles. Aíslan a todos los narcos y a todos los integrantes de mafia en celdas individuales, alejados de sus familias y sin teléfono. No hay vuelta. Eso es una política de seguridad verdadera. Pero acá los narcos, los jefes narcos, los segundos jefes, terceros, no solamente están casi todos juntos, sino que además le dan teléfonos celulares. Y desde la cárcel siguen comandando esto. Y además financiando, porque ellos son los que manejan el dinero. Y no es ellos que están adentro, sino los familiares y los laderos que tienen. Por eso habla de la cifra que habla Ariel. ¿O no, Ariel? No, coincido totalmente, Javier. Además, vos como especialista del tema lo corroborás día a día. Yo por eso nosotros, en el trabajo que hice en el libro, que son producto de 3 años de trabajo, una de las propuestas que me tomé quizás el atrevimiento de hacer es que pase el servicio penitenciario federal a la órbita del Ministerio de Seguridad. Claro, es decir, hoy por hoy no tiene ningún tipo de sentido que el Ministerio de Justicia, que tampoco entiendo mucho cuál es la razón de ser del Ministerio de Justicia teniendo un consejo de la magistratura, pero sí que pase Ariel, perdóname. Perdóname que te interrumpa. Mirá, muy bien, la producción está poniendo las imágenes arriba mío de Milei bajándose a saludar a los chicos, no importa el hecho, paró en el semáforo, compró un alfajor, paró a buscarlo a Pose, su próximo jefe de gabinete, y no tiene custodia federal. Y el domingo, como contaba Joana, que contábamos nosotros, en una víctima, ya sea lo que sea, con 2 tiros en la cabeza, en el bolsillo, metían una amenaza contra Milei. Sí. ¿Se entiende a lo que voy? Desde el domingo que pasó esto, nadie... Porque ahora están todos reunidos para ver que le pongan la custodia federal, ya lo sé, porque me lo acaban de decir. Claro. Pero se entiende, hace más de 48 horas que Milei está desprotegido y es el presidente electo. Sí, a ver, Ariel, yo te pregunto, ¿esto que hizo acá, lo podría hacer en Rosario? O sea, ¿es aconsejable si un grupo de chicos, de nenes, le quiere sacar una foto? De verdad te pregunto, en virtud de lo que pasó en las últimas horas y lo que viene pasando hace años. No, entiendo también el marco en el cual se está moviendo el presidente electo y la euforia que aquellos que lo han votado también están tentados en salvarlo y demás, pero sí coincido con lo que dice Javier. Creo que esto es parte de una dinámica que tiene que empezar a trabajar la fuerza de seguridad. O sea, ojalá nosotros en algún momento tengamos un servicio secreto como tiene Estados Unidos y se ocupe de la seguridad de los presidentes y de los presidentes electos como los presidentes salientes desde el momento en el cual están ya para ser votados en una elección tan importante que es la que dirime el futuro de la Argentina. Esto obviamente es un descuido, pero entiendo yo que la Policía Federal con sus recursos, que son muy buenos, podrán hacerle frente y podrán cuidar al presidente como así lo requiere la normativa. Ariel, ¿vos sos optimista con que con una política de Estado seria se puede pacificar de vuelta a Rosario y sacar al narco? Yo creo que hay algunas respuestas que nosotros tenemos que dar desde la sociedad civil y principalmente de los gobiernos locales, de los gobiernos provinciales, porque esto también obviamente involucra a la policía y al gobierno de Santa Fe y así mismo el gobierno nacional. Yo creo que sí nosotros tenemos que redebatir una vez más, o hacer el intento por lo menos, de redefinir nuestra ley de drogas. Es una ley obsoleta, la 23737 no ha podido dar respuesta justamente a este fenómeno. Una ley que en su misma nomenclatura persigue y castiga a aquel que consume, que seguramente es un consumo, puede ser un consumo moderado, pero también es una cuestión de salud, la cual requiere la atención, como así también penaliza al gran narcotraficante. El tema es que cuando esa ley se aplica en el territorio, y esto lo vemos bien en los informes del Ministerio de Seguridad del 2016 al 2021, el 70% de los procedimientos que hace la policía, sea federal o sea las fuerzas provinciales, son por tenencia para consumo y tenencia simple, 2 delitos que no le tocan un solo pelo justamente a estos delincuentes y que hacen por lo general más rentable todavía el negocio. Además, de un aumento de consumo, como les decía, y además también en un momento donde la Argentina está tomando droga de muy mala calidad. Exacto. Ahora, ¿qué grado de seriedad le das a la amenaza narco
que conocimos en las últimas horas? Hay que tener, obviamente, el cuidado como una institución que es el presidente electo, pero creo que ya es hora de empezar a trabajar, a delinear cuál va a ser la política criminal del nuevo gobierno. Me parece que ahí creo que es la vicepresidenta la que va a tomar ese rol y me parece que ya es momento de empezar justamente a trabajar en ese sentido, empezar a trabajar fuerte en el desarme civil de la población. Argentina tiene 1,5 millones de armas declaradas y otro 1,5 millones que están dando vueltas sin registrar. Además tenemos elementos para poder interceder frente a la criminalidad. La ley de seguridad los faculta a las fuerzas federales de seguridad a poder intervenir en los territorios que tienen alta tasa criminal. Y hoy por hoy lo que estamos viendo hace 10 años son aperturas espasmódicas justamente, las fuerzas que se retiran, pero cuando el foco está en la connivencia que tiene la policía rosarina en tal cual.